Con las campanas del monasterio de Silos iniciamos nuestra consagración del tercer día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos con una oración dedicada a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén. Tercer tema. Influjo materno de María. Jesús, ya glorioso a la derecha del Padre, es también, y sigue siéndolo, como lo fue en la vida terrena, el Hijo de María. Porque todo lo que es natural es elevado por la gracia. Y así todo lo que es de bondad natural sobre esta tierra sube a los cielos como una realidad sobrenatural y permanece en la gloria de manera perfecta. Así pues, sucede que así como existió de forma natural una obediencia del Hijo hacia su madre, existió y existe, así también el Hijo de la Gloria, el Hijo unigénito de Dios, mantiene una obediencia sobrenatural, eterna hacia su madre. Porque esta obediencia permitida por Dios iba dirigida hacia una mujer hecha en sabiduría perfecta, esposa del Espíritu Santo y llena de todas las virtudes, haciendo a María la primera teóloga, la primera maestra en el orden natural del Maestro, que es Jesús, pero que por la gloria de Dios y asunción de la Virgen pasó a grado sobrenatural. De esta misma forma, la maternidad natural de María es una maternidad sobrenatural. María es infinitamente inferior a su Hijo porque María es una criatura. Solo Dios es el que es. Pero es que Dios, que es el que es, que todo lo sabe, que todo lo puede, así lo ha querido. Podemos entonces nosotros, barros formados de la tierra, criaturas todas, decir que esto no está bien, es imperfecto. No, porque sabemos que en este designio de Dios se cumple la perfección. Y de esta sumisión hablan grandes santos como San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino. Es decir, una sumisión a sí mismo,
cuando se refiere a María. Dios realiza la sumisión hacia María en todo como si fuera hacia sí mismo, porque la Madre perfecta e inmaculada, creada con este propósito, fue obediente hasta el final y no contradijo en nada la virtud esperada en ella como madre del Creador. En este sentido podemos entender las súplicas y ruegos de María como poderosas, las lágrimas de una madre como aquellas que pueden arrojar de Dios los más grandes y nobles actos de amor, como son la salvación. María es signo de la verdadera fe. Dios Padre quiere tener hijos por medio de María hasta el fin del mundo. Esta economía natural de la vida, protegida con el matrimonio, que se realiza de manera natural en la generación de los hijos, es un designio de Dios, amparada en la protección del matrimonio. Así lo quiso Dios. Todos los hijos de Dios, predestinados para la vida eterna, por lo tanto, tienen como madre a María, en el orden sobrenatural. Aquellos católicos que no aman a María, porque no la conocen, porque no hacen esfuerzos de voluntad como suponen esta misma consagración, como dice el mismo San Cipriano, no pueden desarrollar un amor hacia la madre. Y sin este amor filial hacia la madre, se produce una resequedad en el amor hacia el Hijo. Porque es que Jesús vino a la tierra porque así lo quiso Dios por medio de María. Por lo tanto, María es ese conducto suave, generador de vida, que permite llegar al Hijo. Es decir, querer llegar al Hijo sin la madre, primero no es solo una temeridad, porque queremos ir en dirección contraria al designio de Dios, sino que a su vez es un camino de aridez y de múltiples problemas. Por lo tanto, si podemos identificar en un alma seca, muchas veces iracunda, indiferente, queremos identificar su grado de indiferencia, de resequedad, de confusión, se puede casi como medir en un termómetro de su amor sincero, verdadero, en humildad, como lo hemos practicado en las letanías, hacia María. Inclusive, a más confusión en la doctrina, es decir, en la erudición, porque la doctrina católica significa doctrina, erudición, no significa adoctrinamiento,
porque esto vendría de ideología, si queremos medir el grado de confusión y de alejamiento de la recta doctrina y de la sabiduría, por tanto, se puede medir por su lejanía y falta de amor hacia María. María es madre de la Iglesia. Dios Hijo se quiso formar por medio de María y se encarnó por medio de ella. Y si el Hijo estuvo en esta excelsa madre y ahora el Hijo a través del sacramento más grande que nos ha dejado Padre Eterno sobre esta tierra, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, hostia viva, pan de vida, mantenido por más de 2000 años en la Iglesia, que es lo que constituye la Iglesia. La Iglesia no sería más sino una reunión de personas, un club de personas que se reúnen a hablar de, si no fuera por este sacramento vivo, si esto no ocurrió en María, como así lo fue, que María fue receptáculo, fue seno de Dios vivo, esto mismo no es lo que ocurre en la Iglesia, que recibe continuamente, mantiene, cuida a Jesús vivo en el pan del que viene del cielo. Entonces, María es figura de la Iglesia. María sería como el cuello de la cabeza, que es Cristo. Es decir, sin este cuello, Jesús no hubiera podido unirnos a nosotros que somos miembros, extremidades, tronco, piernas, brazos. No hubiera podido unir el cuerpo con la cabeza. El cuello permite la unión de estas dos grandes partes, la cabeza, que es Cristo, representamos la cabeza diciendo que es Cristo, y no pudiéramos unirla, Dios no hubiera podido unirla, esta cabeza, con el cuerpo. Y este medio fue el cuello. De manera pues que sin este cuello no seríamos cuerpo. Y al no ser cuerpo, imagen perfecta, cuerpo de Dios, seríamos monstruos. De ahí por ello que muchas veces en la pedagogía infantil, en Ser Familia, decimos, no se puede jugar con monstruos, no se puede amar un monstruo, una muñeca monstruo, ¿no? Si hay un monstruo en la juguetería infantil de un hogar, es justamente para combatirlo en un juego infantil, para que el niño desarrolle esta capacidad de batalla natural y sana hacia el mal. Si esto que estamos comentando es así de manera natural, el cuello biológicamente, naturalmente une la cabeza con las extremidades, esto mismo es lo que sucede en la Iglesia en el orden sobrenatural. Por lo tanto, si un hijo nace de otra forma y no tiene a esta excelsa madre predestinada, formada desde toda la antigüedad y antes de la creación, pensada por Dios, porque lo dice Isaías, lo dice Jeremías, antes de que fueras concebido te amé.
¿qué no será de María, que era concebida ya pensada inmaculadamente como Madre de Dios? Toda persona que no tenga como madre a María, siguiendo este orden lógico de explicación, no heredaría este cielo. Sabemos que esto es para los que hemos conocido la verdad. Si rechazamos esta verdad y rechazamos a la madre que Dios ha querido como conducto para llevarnos al Hijo, esto sería un signo para hacernos entender lo alejados que estamos de la herencia del cielo. Si nos han comunicado toda la verdad. Si no, una vez que la comprendamos, es natural en la gracia responder hacia María. Y lo único que nos impediría hacerlo es la libertad y el no querer asentir a esta verdad, rechazarla. Si ocurre este rechazo, por lo tanto, se produciría esta ausencia de herencia del cielo. Igualmente para las personas que no conocen de Dios, estas serán juzgadas en sus actos de amor, que tienen que ser puros actos, verdaderos actos de amor. De allí la gran dificultad de ganarse el cielo, porque ¿cómo tener estos actos de amor de infinita pureza sin conocer a Dios? De allí el valor y el sello y el mandato de Dios de ir a todas partes y comunicar el Evangelio, ¿no? Es un deber, porque la indefensión de una persona que no conoce a Dios, ¿de dónde saca para sus actos de amor en pureza? Porque es que tienen que ser actos de amor puros. No se puede ir al cielo siendo impuro, conociendo o no conociendo a Dios, no se puede. Y si se conoce a Dios, pues con más razón, porque tenemos todas las herramientas. Y es lo que quiere decir San Luis María Griñón de Montfort. De allí los herejes, el dolor hacia la herejía. Significa, conocí la verdad, mas la rechacé. Esperemos que esté claro esto. De tal forma, si María es figura de la Iglesia, como ya dijimos, porque es madre de la Iglesia, porque en ella fue la primera maternidad del unigénito de Dios, toda alma echará raíces hacia Dios a través de María. Porque solo ella, de manera sutil y amorosa, velará por ese crecimiento como lo hizo en su barriguita Jesús. Nadie como Dios, pero también al unísono se escucha en el cielo, nadie como María, una madre sin igual, sin mancha, sin pecado, original. Entonces, pidamos a María que nos ayude a entender esta consagración. Entonces, ¿qué de ayuda grande será María en la educación de nuestros hijos? Nos señalará el norte, que es Jesús.
Nos ponemos en presencia de Dios en María. Pedimos la gracia de tener un gran deseo de ser grato a los ojos del Señor y de tener como único fin en nuestras elecciones la vida eterna. Y pedimos un deseo grato. Reflexiones sobre el ambiente mundano. ¿Cómo está caracterizado el mundo? Encontramos burlas, persecuciones en contra de los cristianos, burlas sobre la piedad. Cuando ayudamos a los demás, nos pueden decir: ¿y por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? Eso no te va a servir de nada, ayudar a los demás. Se pueden burlar hasta de nuestros vestidos decentes y honestos. Lo natural parece mostrar todo. La ropa indecente. Rechazan y se burlan de nuestros encuentros. Son vistos más bien como aburridos. Inclusive pareciera que la misa tenemos que hacerla muy animada, porque es que si no, se aburren los chicos. Como si los padres y otros tuviéramos que hacer de circo. Se burlan del matrimonio. ¿Para qué? Ya no está de moda. Pues cuando pasemos todo esto, acordémonos del momento en que los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús dentro del pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color púrpura. Trenzaron una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, en señal de burla de que vestía como un rey. No sabían que en realidad lo era. Su burla justamente reconocía la presencia de un rey. Doblaban la rodilla delante de él y le decían: «Salve, Rey de los justos». Le escupían y le quitaban la caña para luego golpearle en la cabeza. Luego, después de haber hecho todo esto, todas estas maldades, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarle. Pues entendamos que en esta burla del mundo hay un reconocimiento de la verdad. Y recemos con más fuerza por estos pobres pecadores, que somos todos, pero en particular de estos pobres pecadores que no aceptan la verdad.
Letanías de la humildad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, manso y humilde de corazón, decimos, óyeme. Jesús, manso y humilde de corazón, decimos, escúchame. Del deseo de ser estimado, decimos de ahora en adelante, líbrame, Jesús. Del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a los demás, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado, ahora decimos, concédeme, oh Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada, la perpetua memoria de mis pecados, la persuasión de mi mezquindad, el aborrecimiento de toda vanidad, la pura intención de servir a Dios, la perfecta sumisión a la voluntad de Dios, el verdadero espíritu de compunción, la obediencia sin reserva a los superiores, el odio santo de toda envidia y celos, la prontitud en perdonar las ofensas, la prudencia de callar en los asuntos ajenos, la paz y la caridad hacia todos, el ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú, Jesús, y la gracia de saber recibir todo esto santamente, que los demás sean más amados que yo. Ahora decimos, concédeme la gracia de desearlo. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Jesús,
concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente al rogar por ellos. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Repetimos: oh Madre, Reina Madre, Madre de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos. Y los niños y todos unimos las manos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación y así podamos saltar con prácticas virtuosas en la vida hacia el cielo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Hijo, Dios, Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, Evangelio. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. 3:6. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os mandamos, no tratéis con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Este es el ejemplo. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. Cuando vivimos con vosotros, os lo mandamos. El que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la paz os dé la paz, siempre y en todo lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues, sin quererlo, vemos la coincidencia. El que no trabaje, que no coma. El que no luche, el que no se esfuerce por alcanzar la vida eterna, pues no podrá obtenerla. El que no luche por el cielo, pues no podrá llegar al cielo. Y la doctrina, la sabiduría es una. No podemos hacer fiesta con aquellos que nos siguen esta doctrina. Podemos amarlos, podemos rezar por ellos, claro que sí, corregirlos, como nos corregimos a nosotros mismos, porque esto empieza por casa, pero la enseñanza de Jesús es clara. Y cerramos esta consagración con la oración a la Virgen Niña.
Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la más perfecta profecía. Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha y totalmente empobrecida. Hazme pequeño, María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme niño, pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido en mi vida, para su gloria y como verdad que ilumina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.